Eh, Aquí tenemos, primero hay una investigación del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Le iba a dar una colega que ayer le dio una cosa cardíaca, entonces yo mismo le recomendé que no viniera. Más valía viva que... que acá. Que acá. Entonces ella tenía que hacer clase anoche y más bien como a la tarde ya la llevo a su casa porque era imposible. Entonces yo voy a resumir un poco lo de ella al final. Y prefiero variar si me permiten, porque yo voy a hablar después. Decía navegación por internet, protocolo perceptivo y cognitivo, desafíos de la participación, que está más vinculado a lo que estamos conversando. En realidad, yo voy a empezar por ahí. Navegación por internet, protocolos perceptivos y cognitivos, desafíos de la participación ciudadana en el Chile de hoy. Expone Rafael Villar, yo mismo. Ahora, vamos a empezar por ahí para poder engarzar, ¿no es cierto? En esta mesa estamos preocupados de la participación, del trabajo, de los movimientos sociales y nosotros vamos a tratar de poner investigaciones desarrolladas por nosotros en el Instituto de la Comunicación e Imagen, dos proyectos Fondesit. Proyectos Fondesit, uno vinculado a la navegación por internet en jóvenes de 11, 12 años, 16, 18, 19, 24 y otro de 30, 35, 40, 45 y 50, 55. ¿Qué tiene que ver esto con los movimientos sociales? Empezamos por ahí. Tú comprendes que los movimientos sociales, como la colega acaba de nombrar, es un problema de construcción también de subjetividades, ¿ya? Es construcción de sujetos. Y tú comprendes, ¿no es cierto?, que en un minuto la teoría de Tureno permitía constituir cómo se construían los sujetos históricos. Sin embargo, ha pasado mucho en el tiempo de la vida desde esa época a hoy día. Y se torna importante entender cómo opera estas nuevas subjetividades en estas sociedades en redes. Cómo opera, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de construcción de un movimiento social. Hablamos, ¿no es cierto?, mismo Castel en Comunicación y Poder, hace toda una reflexión de la autocomunicación y de cómo las redes se comunican y forman un movimiento. La experiencia práctica en Chile, en el movimiento estudiantil del 2011, es que tú tienes, ¿no es cierto?, que todos los, incluso lo anterior, el movimiento pingüino, ¿qué es lo que hace? Todo se establece a través de redes, por internet, se comunican todos unos con otros y con una dominancia un poco anarquista, sin una estructura vertical de autoridad, y empieza a haber una forma de funcionamiento que implica anclar en varias cosas. Uno es cómo vos percibís esta situación, cómo opera desde el punto de vista de la percepción y de la cognición. O sea, cómo miras y cuáles son las categorías cognitivas, intelectivas que pones en acto para procesar lo real. Y en ese entorno es nuestras investigaciones, que en el fondo, ¿no es cierto?, estas investigaciones sobre navegación por internet, en el fondo la navegación por internet es un pretexto, como antes lo era, yo hice una investigación sobre los videojuegos, que también es un pretexto, como para descubrir las formas de pensar con imágenes, la percepción y la cognición, en dos objetos que son very interesting desde el punto de vista que hay retroalimentación. El chico en el videojuego juega y obviamente es mucho más fácil descubrir su procesamiento cognitivo al verlo jugar, porque tiene que cumplir una tarea, una meta, y lo mismo cuando navega, que como ver una persona en un reality show o como ver un programa político, que ya es más difícil meternos en el cerebro de una persona. Ahora, en esa dimensión, lo primero que vamos a hacer un pequeño contexto. Me gustaría saber, son las 11:55, y tengo hasta las... Sí, va a ser las dos juntas 40 minutos. ¿Y si hago una? 20, o sea, digamos 30. Claro, perfecto. Ahora, un pequeño contexto, ¿ya? Es claro que para poder entender esto, tenemos que entender cómo procesa la información y cómo opera el procesamiento cerebral y cómo opera la visión. En realidad estos proyectos empezaron con la primera investigación que yo hice, preocupado de las culturas visuales infantes juveniles sobre los dibujos animados. Y empezamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, cuáles son las categorías perceptivas y cognitivas que hacían que los chicos consumieran dibujos animados. Y estudiando aquello, me empiezo a dar cuenta que los videos, esto es el año 2000, y 2000 en Chile, los dibujos animados más consumidos eran los japoneses, y era lo que menos daban en televisión abierta. En televisión abierta lo que más daban eran dibujos animados americanos por horas de programación, y lo que más veían eran monos japoneses. Y empecé a darme cuenta de que esos monos japoneses tenían algo en sí,
que no era la violencia, porque en realidad había como un 22% de los chicos de 5 años, 11, 12, 16, 18, que les gustaba cosas violentas. Pero el otro porcentaje les gustaba igual los monos japoneses. ¿Y cuál es la relación de gusto que había con la japonización? Descubro la complejidad. Lo hago a través de una encuesta, lo hago a través de entrevistas en profundidad, a través de grupos focales, hacía dibujar a los cabros chicos. O sea, tuve varias herramientas sociológicas para poder procesar la información. Y descubro, en la palabra de una entrevista, yo creo que es gráfico para sintetizar en pocos minutos, un cabro chico me dice, mira, el Homero siempre es tonto, la Lisa es envidiosa, en cambio en el Pokémon yo nunca sé si los buenos van a ser buenos, van a ser malos, qué es lo que van a hacer, porque me tienen siempre atento. El otro, por ejemplo, el Correcaminos, yo sé siempre cómo termina. En cambio, esto otro, no puedo, ni siquiera puedo perderme un capítulo. Tengo que nutrirme por internet, nutrirme comprando una revista de manga y tengo que estar siempre al día, ¿ya? Es más complejo de seguir que una teleserie, ¿ya? Porque la teleserie repite y repite lo mismo porque está presuponiendo de que tú mañana puedes no ver uno. Acá no. Entonces es la complejidad en acto. Y me pareció interesante y de descubrir un poco las estructuras cognitivas, y es lo que hicimos estudiando los videojuegos. Ahora bien, y en el fondo, ¿no es cierto?, estudiando la navegación. Entonces me voy a referir a los últimos, te digo yo, como de ahí fue la preocupación emergiendo de que teníamos que estudiar la cognición. Era very importante estudiar no solamente el problema de contenido, sino que fundamentalmente cómo tú procesas cerebralmente y cómo miras, en el cual nos basamos en la Escuela de Santiago. Uno de los grandes aportes que hemos hecho la Universidad de Chile y Chile al mundo es la Escuela de Santiago a nivel de ciencia cognitiva y neurociencia, a través del pensamiento de Maturana, de Varela. Y Maturana se aparta un poco después de Varela, y Varela tiene todo un desarrollo mayor en la hospital de Salpêtrière, en Francia, y se desarrolla todo un aparataje para poder entender cómo procesa el cerebro la información. Entonces, ahora bien, ¿cómo hicimos esta investigación? Nosotros tratábamos de detectar un poco la complejidad cognitiva. Entonces, tú comprendes, ¿no es cierto? Vamos a poner acá unas pequeñas cosillas. Habían dos problemas que era importante estudiar. El objetivo, nosotros tratábamos de construir cómo opera esta complejidad cognitiva. Y para la complejidad cognitiva, tratamos de... No, es Alberto. Yo no fui. Ahí. Déjalo ahí. Nada personal. Oye, esto va a seguir hasta Pero va a seguir hasta abajo, abajo, vamos a romper el edificio. La complejidad cognitiva. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, ¿no es cierto?, fundamentalmente es descubrir cómo opera el procesamiento cerebral, en este caso, de las nuevas generaciones. Y eso fue el proyecto que es 2003-2008. Y sí, pero todavía no. Disculpa. ¿Y quién es el? Sí, te lo puedo poner en... Aquí está te lo voy a poner aquí pantalla. en pantalla más grande. Eso. Lo que pasa es que vamos muy rápido, por eso es que me las voy a saltar muchas, por eso que las tengo. ¿Cuál es el problema? Construir, ¿se entiende? Si queremos estudiar el procesamiento, ¿no es cierto?, de políticos, los movimientos políticos hoy día, también tenemos que ver cómo procesa la información el cerebro, que te permite tener en cuenta cuáles son los soportes que hacen el juego y que participan en estos movimientos sociales. De ahí la importancia de entender y anclar la estructura cognitiva. Y para eso tratamos de construir polos de procesamiento cerebral. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos, ¿no es cierto?, primero hacemos un estudio cuantitativo, hacemos una encuesta. En este caso, la encuesta para los chicos de 11, 12 años, 16, 18 y 19, 24, fueron estatuidas por edades de vida. 11, 12 años, la edad de la pubertad, ¿ya? Que implica variaciones biológicas y variaciones sociales, que todos conocemos, ¿ya? Implica la edad del pavo, o sea, es justo una edad de tránsito, ¿ya? Y está implicado a nivel de la producción. La edad de 16, 18, en realidad era very important porque también es una etapa de transición, porque es el chico que está en la enseñanza media y que después o se va a ir a trabajar o se va a la universidad. Y después 20-24, que era la gente de
primeros años de la universidad, ¿ya? O de actividad productiva, o sea, jardinero, etc. Entonces, la edad de vida nos pareció una variable importante. La otra variable importante es el género, ¿ya? Y la otra variable importante que nos pareció, obviamente, el estrato social. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos 850 encuestas, fundamentalmente una encuesta fundamentalmente intencional. Hicimos una muestra intencional en el cual fundamentalmente fuera A1M1 el estrato alto, muy pobre el estrato bajo y el estrato medio, bueno, medio F, ¿ya? ¿Por qué lo polarizamos tanto? Porque muchas veces para nosotros la información era fácil de detectar porque teníamos que ir a los colegios, pero los colegios eran en todo caso complicados porque muchas veces no te dan, sobre todo los colegios altos, no te permiten entrar. Pero pues la conseguíamos, qué sé yo. El problema fundamental que teníamos era de que muchas veces los padres son separados, o la familia le paga a la chica o al chico un colegio en un barrio top de, qué sé yo, A1, B1, C1 o C1, y la chica en el fondo funciona como clase media, los papás son separados y vive como clase media. ¿Y qué es lo que nosotros queríamos ver? Si el máximo equipamiento tecnológico te hacía pensar distinto y mirar distinto, ¿ya? Y te hacía procesar cerebralmente distinto. Entonces, por eso que los polarizamos mucho. De las 850 quedamos con 544, de las cuales los pobres eran muy pobres y los ricos muy ricos. Hicimos un elemento extra de clase social preguntándole cuáles eran los aparatos que tenía en su casa, cuánto era la marca de los jeeps que tenía, o si tenía avión el papá. O sea, súper polar, porque queríamos ver si la diferencia de estrato implicaba diferencia cognitiva y de percepción. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en ese contexto de la encuesta, nosotros hicimos un indicador de complejidad, ¿ya? Nosotros preguntábamos, estoy tratando de buscarlo para irlo rápido, lo puedo ir hablando. Tratábamos de buscar, por ejemplo, cuántas cosas vos haces a la vez, ¿ya? La idea, ¿no es cierto? Hicimos un índice de manejo de complejidad y le preguntábamos preguntábamos por qué consumir internet, miles de cosas, preguntas, tenía 72 preguntas, tenía la encuesta, te demorabas 20 minutos en responderla, no tuvimos ningún problema por esa parte. Y hay dos partes de la encuesta que me voy a referir ahora, ¿ya? Que es el índice de manejo de complejidad cognitiva y el otro, el sentido que tiene para ellos Internet en la nueva generación. Y podemos ver el sentido que tiene para Internet para las generaciones adultas, que es cualitativamente distinto, y el procesamiento cerebral de la información también. Lo que me interesa, el índice de manejo de complejidad, le preguntábamos cuántos espacios cognitivos vos sos capaz de percibir. Por ejemplo, y para eso le decíamos, cuando trabajas en el PC, ¿escuchas música? ¿Acostumbras a trabajar en el computador y chatear al mismo tiempo? Muchas veces los chicos tenían problemas de atención cuando las instrucciones eran demasiado simples. Y porque eran simples, se aburrían y se salían, y cuando entraban no tenían idea de qué profesor hablaba. O sea, hay una forma de no entender las cosas porque el profesor es muy simple y vos sos muy compleja. Y te aburre lo simple. Entonces, obviamente que, ¿con cuántas personas puedes chatear a la vez? Obviamente que el procesamiento cognitivo tiene, ¿no es cierto?, un elemento que es al mismo tiempo visual. Tú comprendes que es un procesamiento cognitivo visual complejo. ¿Y dónde lo vemos? En el manga. Ryan Head, ya, ahí está. ¿Dónde está la heroína ahí? No sé si alcanzan a ver. Tú cachas que no tiene nada que ver con Superman. O sea, pues si hay dos elementos en la heroína. Mira, hay dos elementos que tú tienes que tener en cuenta, ¿ya? En el manga. Primero, la complejidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Significa que todo es importante. La cultura japonesa, la cultura budista, todas las cosas, un insert, son importantes. ¿Por qué? Porque las personas son tan importantes como los objetos, las plantas, porque hay también antepasados. Es decir, de repente en los Ryan Head, todo lo que es el manga, la heroína puede ser el viento, o puede ser una enredadera a la mala que se mete por cualquier parte. O sea, cualquier personaje no solamente son humanos, yo tengo que mirar todo. Y en todos los elementos, las estructuras son complejas. Por ejemplo, ahí el personaje, acá, este también es un elemento importante en la estructura.
Entonces tú llenas los espacios porque todo tiene un significado. No hay relación figura y fondo, como tiene el hombre blanco, que tiene una persona, un sujeto, y el fondo es el contexto. Entonces tú comprendes, ¿no es cierto?, que esa complejidad es una complejidad alta, y quienes consumían ese tipo de productos, consumían también mangas, consumían al mismo tiempo videojuegos de aventura gráfica, y sobre todo videojuegos, de estrategia, donde tienes que hacer miles de cosas a la vez. No sé si alguno de ustedes ha visto o jugado juegos de estrategia. Tú, por ejemplo, tienes que salvar Inglaterra de los ingleses, o sea, Escocia de los ingleses. ¿Qué es lo que hacen? Empiezas, ¿no es cierto? Tienes que mandar a una gente a explorar, a otro lo pongo a ordeñar vacas, a otro lo pongo a hacer un fuerte, y tengo que hacer miles de cosas al mismo tiempo. Tú no ganas el juego solamente con exploración. ¿Por qué? Porque te encuentras con el enemigo y no tienes dónde guarecerte. Tampoco ganas haciendo un fuerte, porque después no tienes que comer. Tienes que también tener actividad productiva. O sea, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y si haces varias cosas al mismo tiempo, gana el juego. Y después poníamos un videojuego de media, que es eso, que ahí tienes una estructura cognitiva media. ¿Por qué? Porque, simple, porque ahí tienes solamente pegarle al otro, como el videojuego de combate. Ahí la cosa es, ese le pega al otro. Quien le pega al otro, gana. ¿Ya? Un solo espacio cognitivo. En el manga a veces tenemos 10 espacios cognitivos. Tenemos miles de espacios cognitivos que debemos estar siempre presentes. Aquí tenemos solamente uno. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, tú comprendes que ahí puede haber 2 espacios cognitivos porque este es un videojuego japonés, por lo cual ellos tienen una complejidad media en realidad en ese juego, pero en Chile los chicos lo consumían como simple. ¿Y cuál es? Es que ahí hay una barra de herramientas de poder. Entonces, es como, mira, en el box tú simplemente le pegas a otro. En el box nuestro, chileno. En las artes marciales tú le pegas cuando el otro está en baja energía. O cuando tú tienes mucha alta energía. Entonces te va midiendo cuándo tienes que hacerlo. Te incorpora una estructura racional. No es pegarle al otro, sino que es pensar cuándo debo hacerlo. Cuando el otro esté más cansado y cuando yo esté lo suficientemente apto para no... y pegar fuerte. Entonces tú comprendes que todo implica un análisis racional. No es lo mismo el box occidental que el box oriental, llamarle box en el fondo de artes marciales. ¿Me capta? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí todos lo vieron como una cosa simple. Ahora bien, una complejidad media es la que sigue, es que, ¿no es cierto? Ahí, si quieres lo puedo agrandar. Es el Pollito en Fuga. Es un videojuego de aventura gráfica. Se trata de unos pollitos que viven en un gallinero. El gallinero es como un campo de concentración, una política, es una cómic al mismo tiempo político, es una crítica al nazismo. Entonces en el campo de concentración están las gallinas, ¿y para qué? Las van a asesinar a las gallinas serán asesinadas. Entonces hay unos pollitos que se están liberando, por eso se llama Pollitos en Fuga, ¿ya? Y para liberarse tienen que ese pollito ir a una de esas casitas, que son las casitas que tiene, hay hartas casitas en este gallinero, ¿ya? Y esas tienen que ir a buscar una podadora, ¿cómo se dice en español? Podadora se dice en España, pero es una tijera. Buscar una tijera para hacer un hoyo en la reja para poder salir, porque tú sabes que los gallineros tienen reja. Entonces él va a buscar eso, pero para buscar eso tiene que pasar de una casa a la otra, después pescar la podadora y hacer el hoyo y salir. Sin embargo, hay un problema. Y el problema es, ¿no es cierto?, que por aquí anda un perrito. Y ese perro te va a impedir salir. Ahora, el juego, si lo ves, este juego como combate, lo ves desde el punto de vista de que fuera un juego de combate, tú simplemente vas a intentar salir, siempre te vas a encontrar con el perro. Sin embargo, hay personas que se dan cuenta que esto es un radar. Y este radar, cada vez que llega el perro, se prende una lucecita roja. Entonces hay personas que ven 2 espacios cognitivos. Se prende la luz roja, llega el perro. Pero hay personas que tienen pensamiento complejo y perfectamente se dan cuenta que acá hay en el radar una rayita verde, que es la misma verde, que hay poca luz, que la ves acá, que es el perro. Y se dan cuenta que cuando el perro se mueve, esa rayita se mueva. Luego, para ganar el juego, yo tengo que ver el radar y ver la relación que tengo radar-perro, y con eso gano. No es simplemente de tratar de salir, sino que cuando, y manejas 4 espacios cognitivos. Entonces tú tienes, en el fondo,
Esto es como para ejemplificar que estamos entendiendo por espacio cognitivo. Luego, podemos, ¿no es cierto?, con el indicador de complejidad, hacer pescamos todas las preguntas, las tabulamos y tratamos de ver cuántos espacios cognitivos, ya establecimos que 10 espacios cognitivos, o sea, la persona que chatea con 10 personas a la vez, que se comunica con miles de personas, esa persona que está estudiando, está al mismo tiempo escuchando música, al mismo tiempo está contestando un email y al mismo tiempo está conversando con vos, y sabe lo que está pasando alrededor. Pero hay personas que manejan un solo espacio cognitivo y que fuera de ese espacio cognitivo no pueden hacer otro. Y esas personas, ¿no es cierto?, tú comprendes que mantienen baja complejidad cognitiva y el comportamiento de esas personas opera por una distribución normal. En todas las encuestas que hicimos, nos encontramos que había un 23,7% de los segmentos etarios estudiados que procesan un solo espacio cognitivo. Y teníamos por otro un 26,4%, una cosa así, 29,4%, que procesa 10 espacios a la vez. Y tenemos la inmensa mayoría, 46,9%, o sea, casi 47%, que procesan 4 espacios. Entonces tú comprendes que las nuevas generaciones, si sumo los 46,9% y la alta complejidad, la inmensa mayoría tiene una complejidad de media para arriba. Y la complejidad simple es una minoría. Pero está en todos los espacios etarios la simple, ¿cierto? Eso dijiste. En todos los espacios etarios de los que estamos hablando, 11, 12 años, 16, 18 y 19, 24. Ahora, en los espacios, los más adultos, lo vamos a ver después, es exactamente lo inverso. Por ejemplo, de 40 a 45, toda la gente tiene complejidad media y baja. Nadie tiene alta. Y de 50 a 55, igual. ¿Y el nivel socioeconómico? En cambio, no. No se queda el nivel socioeconómico. No. Y lo mismo pasa con la edad de vida, me capta, y de 30 a 35 no, se asemeja a 20 a 24. Ahora, si tú me preguntas, adelantándome a esa parte que le voy a decir después, ¿cuál es la razón? La razón es que tú comprendes que una persona de 30 a 35 se puso a navegar en internet a la edad de 20 años. Y a los 20 años la persona es joven, todavía no está habilitada en un solo trabajo, generalmente son estudiantes, ¿ya? Y obviamente que aprenden jugando y están directamente vinculados al juego. En cambio, la gente de 40 a 45 aprendió a los 30 años. Esto es por la edad tecnológica de la sociedad chilena, o sea, nosotros lo hicimos al azar. Todas estas edades de vida las sacamos del equipamiento tecnológico, las estadísticas que tenemos del Consejo Nacional de Televisión y de la política pública que ha habido en Chile con respecto al equipamiento tecnológico. No es que se nos ocurrió tal edad, ¿me capta? Es decir, en ese punto de vista, la gente de 50 a 55 a los 40 años era masivo internet en Chile. Entonces, ¿qué lo volvió? Lo vio como un problema laboral. ¿Me capta? Pero eso lo vamos a ver a posteriori. ¿Me capta? Pero a nivel cognitivo, esas personas tienen, salvo excepciones, obviamente, tienes alto manejo de complejidad, no, tienes baja complejidad y media. En cambio, de 30 a 35 es distinto. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuándo comenzaste? A los 11, 12 años, los chicos de 11, 12 años comenzaron a los 5 años a manejar internet, el computador, a chatear, etc. Y en cambio los chicos de 16, 18 empezaron a los 11. O sea, para que tú veas, los chicos de 11 años son mucho más rápidos y captan más espacio cognitivo al mismo tiempo que los chicos de 19, 24. Entonces, es un proceso inverso, acelerado. Y está vinculado fundamentalmente a las edades de vida. Entonces, en un elemento muy importante tener en cuenta en el análisis y en entender los movimientos sociales es cómo ver a los sistemas de sociedad en red a nivel de la comunicación, porque no todos tienen la misma capacidad cerebral ni procesan igualmente las cosas. ¿Me capta? Sí. Por ejemplo, acá tenemos 11, 12 años, eso. Después tenemos acá, por ejemplo, estrato social. Tenemos la misma distribución normal. Por ejemplo, tienes un poquito más en el estrato bajo de simplicidad, baja complejidad. Tenemos 36,9, una cosa así. Pero tenemos al otro lado de alta complejidad mucho mayor y arriba 36. En definitiva, aplicando el chi cuadrado al índice de complejidad que nosotros hicimos,
no encontramos diferencias significativas a nivel estadístico. Me capta entre los dos polos. Es decir, a nivel del estrato, el chico, aunque no tenía máquinas complejas, estaba acostumbrado de manejar mayores complejidades. Y de hecho, había otra pregunta en la encuesta, no solamente el índice de manejo de complejidad, o sea, ¿quién maneja mejor la tecnología en la casa? En todos los estratos socioeconómicos, los cabros chicos. Cada vez que llega un nuevo equipo a la casa, un DVD, no sé, cualquier máquina, hasta sea una juguera, es que es lo que hace el papá, la mamá, leen el manual y pueden estar horas leyendo el manual, y cuando los manuales son chinos son muy visuales, no los entienden. Viene el cabro chico, porque los manuales chinos casi ya no existen, te ponen solamente esos muebles que tú compras en el armar, en el INSS, etcétera, es un puro mono. Entonces cada día los papás entienden menos porque están acostumbrados a las palabras, al lenguaje lingüístico, y viene el cabro chico y lo arma. Entonces tú comprendes que en todos los estratos quien maneja la mejor tecnología es el cabro chico. ¿Quién tiene mayor complejidad? El cabro chico. Independientemente que sea un very equipo tecnológico el que tiene o sea una cosa primitiva. Entonces, y eso pasa en todos los espacios. ¿El sexo? Y con género tampoco encontramos diferencia. Tampoco, no es significativo. En Argentina, investigaciones sobre navegación por internet encontró diferencias de género. En Barcelona, sin embargo, aquí en Chile no. Si tú te fijas, por lo menos en estos segmentos estudiados, 11, 12 años, 16, 18, 19, 24, yo creo que también es un efecto un poco, pues eso es una hipótesis, porque no está estudiado científicamente, pero una hipótesis que tengo que es por el efecto que tiene el manga. Fíjate que en el manga, las heroínas, ¿quiénes son heroínas? Son mujeres, la inmensa mayoría, o sea, no, también hay hombres, Kenshin, etc. Pero hay mujeres y son chicas. Incluso los americanos cuando empiezan a hacerle la competencia a los mangas, inventan las chicas superpoderosas. Pero las chicas superpoderosas son chicas y son mujeres. En cambio, en el manga antiguo, el cómic antiguo eran hombres. Superman, Batman, el Hombre Araña, todos son hombres. Acá no, son chicas y jóvenes. Entonces tú comprendes que acá no hay tanta diferencia. Las mujeres son, en el estudio que teníamos de dibujo animado, eran grandes consumidores de manga. No solamente los cabros chicos, incluso las mujeres tenían la virtud de que a los 20, 24 seguían viendo manga. ¿Me captas? Cosa que no pasaba a veces en los hombres. Entonces, yo creo que un poco por eso, pero es una hipótesis. Puede haber pero en Chile no encuentra una gran diferencia a nivel de estructura cognitiva entre hombres y mujeres. Puede que en otros segmentos etarios sí, por ejemplo, la emotividad con los personajes, pero no en los jóvenes. Ahora, si tú te fijas, tenemos acá, ¿no es cierto?, la alta complejidad. Si nosotros tomamos, por ejemplo, este consumo de medios, te vas a encontrar que es de la Universidad de Portales, que se hizo en la región de Antofagasta, 1192 casos, Maule 1198, la muestra en Santiago 2212, en un programa financiado por CONICYT y el Fondo Pluralismo. Te vas a encontrar que hay un dato importante. ¿Cuántas cosas ve las personas en el consumo de medios a nivel simultáneo? No sé si lo voy a poner más grande para que se alcance a ver más la estadística. Mira, en Santiago, RM, tal medio, tú tienes que un 38% ve varios programas a la vez y un 62% ve uno solo. Tú comprendes que la proporción de gente que hace varias cosas al mismo tiempo es significativa. Es un 38 y mañana será más. Tú comprendes cuando tú analizas computacionalmente la imagen que dan los medios, etcétera, muchas veces estás presuponiendo que la persona está leyendo eso. Lo que pasa es que la persona hoy día está haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿ya? Incluso en la región del Maule, de Antofagasta es más chico, 25% contra 75%, y en la otra del Maule es 37 contra 67. Pero igual es interesante esta variabilidad por las edades de vida, que te permite entender eso. Ahora, si tú te fijas, entonces,
a partir de eso nosotros hicimos un estudio cualitativo, ¿ya? Y tratamos de ver y entendimos que habían dos tipos de consumidores de videojuegos, de dibujos animados y de videojuegos antes y ahora de navegación por internet a nivel cognitivo. Teníamos simplicidad cognitiva y complejidad. Pero además teníamos otra variable importante que... ¿5 minutos? ¿No? O sea, 7. Digo, pero está levantando de a poco, entonces tenía que hacer una proporción visual porque era un pedacito de 5. Es la complejidad cognitiva. Entonces, no estaba el 5 todavía, estaba un poquito más abajo. Entonces, había que preguntar por si acá. Ahora, te digo, además estamos viendo cuáles son las razones de gusto de esto. Tú comprendes un elemento muy importante a nivel, y también, a ver, no solamente eso, sino que también a nivel de la navegación por internet. Mira, la navegación por internet a nivel de las razones de gusto y la necesidad que llena, la inmensa mayoría de la gente, el 36, 34%, 40%, ¿qué es lo que hacía? Consideraba que se relajaba navegando por internet. Yo le preguntaba, ante un conflicto en la vida, ante un problema en la vida, ¿qué tú haces? Yo llego, me pongo a navegar por internet. Cuando peleas con los profesores, peleas con tu pareja, etcétera, navego por internet. Cuando estás cansado, navego por internet. ¿Qué es lo que es el internet? Es un principio de fuga ante los problemas de la vida. Tú comprendes que esa misma pregunta le hicimos a la generación de 40-45, 30-35 y 50-55. Curiosamente, toda la gente de 40-45 y 50-55 no se relajan navegando por internet. Lo asocian directamente a la vida productiva y a la vida laboral. Es decir, está asociado a los negocios o está asociado a mejorar la profesión. Y en las mujeres asociado a buscar cosas para el hogar, decoración, planta, cuidado de los niños, salud. Siempre está vinculado a la vida productiva. Y salvo en 30-35 está vinculado al entretenimiento, a la ensoñación. Y ese es el espacio en el cual se inserta internet en lo político y en los movimientos sociales. Que no es la discursiva. ¿Me captas? Sí. No es la discursiva del otro lado. La discursiva son los adultos y lo asocian a productividad. O sea, ellos la noticia la ven en los diarios, la noticia la ven en la tele, la ven en otra parte. No es ese segmento porque ese segmento asocia la internet a un problema absolutamente productivo. ¿Se entiende? Sí. Y si le preguntamos, por ejemplo, las relaciones sociales, generalmente en los segmentos de 40-45, 50-55 se utiliza el correo. Y aquí hay un dato curioso. Bueno, tú comprendes que en Chile no hay brecha tecnológica y digital con respecto al acceso en los infantes juveniles. Porque en alguna medida el chico tiene el cibercafé de la esquina, en alguna medida algún tío tiene, y en el colegio, a través del proyecto Enlace de Lagos, en todos los colegios hay internet, y ellos lo utilizan más para jugar que para estudiar, y muchas veces ni los profesores lo utilizan. Entonces, ¿qué ocurre? Esa parte no está, pero sí parte a nivel, ¿no es cierto?, de la generación 30-35, 40-45, 50-55, en la cual las personas conocen que existe internet, el estrato bajo, ahí sí que hay diferencias de estrato. Conocen que existe internet, muchas veces ellos tienen el lugar de trabajo, los hijos muchas veces tienen, sin embargo ellos no lo utilizan más que para comunicarse a nivel de las relaciones sociales. ¿Y cómo? Lo que más se utiliza es el Facebook. La pregunta es, hay un 56% que no tiene acceso a la tecnología, o sea, no tiene acceso, ya la ven en la empresa pero no la ocupan. ¿Me capta? Los auxiliares, etc. Todos lo ven, pero no lo ocupan. No tienen acceso a ella. Sin embargo, tienen Facebook. Entonces ahí la pregunta que lo hemos visto en la parte cualitativa del estudio, porque nosotros hacemos en estudios cualitativos, a partir de polarizar los polos a nivel de la encuesta. Mira, a nivel, ¿qué es lo que pasa? Que son los nietos o los hijos que le abren una cuenta de Facebook. Entonces ellos ven las fotos y les es muy fácil manejar. Entonces, generalmente es el joven quien le prende a la persona cuando está abajo el animalito. Y ahí en el animalito, el aparatito tecnológico, ella empieza a ver los parientes, cómo están, las fotos, qué sé yo. Pero no es porque maneje realmente la tecnología. Y son los chicos. Ahora bien, entonces hay un uso distinto, pero además hay otro elemento importante a tener en cuenta, es que si los jóvenes lo utilizan vinculado al entretenimiento, ¿cómo opera ese procesamiento, además
de mirar internet. Y ahí hay un elemento very important a tener en cuenta, que es cómo vos miras. Fíjate que la gente, este es un dato que estamos en un minuto lo puedo decir. Fíjate que la gente que juega combate, lo más probable es que mire igual que los adultos, lo vamos a saber pronto porque estamos en la etapa ahora cualitativa del mundo adulto, en la navegación. Pero el chico cuando juega combate ve solamente objetos, personas, porque nosotros grabábamos cómo navegaba con un programa, no sabía que no estábamos navegando, grabando, lo hacíamos navegar 5 minutos libres y 25 minutos con un objetivo, que era construir una tipología de dibujo animado. Entonces nosotros grabábamos lo que él hacía, la persona no sabía, pero además una cámara le grababa los ojos y el movimiento de la pupila. Lo ponemos en línea y con eso sabemos cuál es el procesamiento cerebral que va teniendo y perceptivo. La gente que juega combate ve solamente como pegarle al otro, me captas cuando viste la gráfica, entonces ve personas y punto. La gente que juega estrategia está vinculando, mirando todo, lo que está pasando por acá, por allá. Digamos que la persona que juega estrategia tiene tratamiento paralelo de información. Y tú comprendes que los que juegan aventura gráfica también, o sea, en el fondo, si nosotros vemos el esquema anterior, nosotros tenemos que tener en cuenta que, si nosotros llegamos, tenemos que tener en cuenta que en este elemento que teníamos acá, los que están acá no tienen procesamiento paralelo de información, captan una sola cosa a la vez. Y estos sí tienen procesamiento paralelo. ¿Qué significa procesamiento paralelo? Que tú estás viendo una cosa y estás viendo dos cosas al mismo tiempo, o tres cosas. Ese es especialmente la Escuela de Santiago, el aporte de Varela y Maturana, cuando demuestra que el cerebro opera por conexiones, pero conexiones no con un esquema lineal, sino que conexiones multifacéticas, en el cual tú de repente una cosa tiene un significado en un espacio y tiene al mismo tiempo en otro, y de repente tú te desplazas a uno y de repente te pasa a otro. Y es por eso que puedes hacer dos cosas a la vez. Puedo escuchar música y escuchar la radio, trabajar en un artículo y estar viendo la noticia. Ya, porque estoy a paso de una cosa a la otra y tengo vasos comunicantes porque hay procesamiento paralelo de información. Entonces, de ese punto de vista, es importante detectar en qué fija los ojos. Mira, cuando tú, ¿y cómo miras? Cuando el tipo es de aventura gráfica, o sea, cuando el tipo juega combate, digamos, mira así, solamente objetos. Y la otra persona mira por los alrededores y ve más elementos para procesar la información. Mira más como un japonés o como un budista que un occidental. Un occidental clásico mira como para adelante. El otro mira por los lados. ¿Ya? Entonces, y eso lo detectamos con el movimiento de la pupila. Me queda un minuto. Entonces, llego y acá. Entonces, ahora la idea, no solamente es importante eso, ahí está la rapidez, es increíble la rapidez de los chicos con respecto a los otros. Pero yo quería detectarte una cosa que me parece, no sé si la tengo ahí, es la percepción. Fíjate que a nivel concreto, las personas, ¿qué es lo que focalizan? ¿Dónde ponen los ojos? Las personas de 11, 12 años, 16, 18, 19, 24, cuando navegan miran las imágenes. Y las imágenes las ligan unas con otras. Y con eso construyen la construcción de lo que se está pasando. En cambio, los conceptuales se fijan en las palabras. Y las palabras las ligan. O sea, tú tienes dos formas de argumentación muy distintas. La gente que argumenta por palabras y la gente que argumenta por imágenes. Y ese es uno de los conflictos grosos que sabemos que tienen los movimientos políticos y que tiene la educación. ¿Me captas? Porque le existen una estructura conceptual y la gente funciona argumentando por imágenes. No funciona argumentando conceptos. Ahora, le pasa que el 36% de la gente ancla en imágenes, no ancla en conceptos. 40%. Mira, la estadística, para no perder tiempo buscarlo, que me queda poco, pero es más o menos así, mira. De 11 a 12 años, el tipo fundamentalmente, mira, todos cuando navegan libremente funcionan por imágenes, la inmensa mayoría. Y en cambio, en los otros, en los adultos, funcionan por concepto. Buscan concepto. Ahora, si lo ves en porcentaje, la inmensa mayoría de gente argumenta por imágenes en un 16%, mira, los 11, 12 años, solamente 16 ve concepto y todos los demás ven fotos. Cuando suben
a 2024 le agrupan más conceptos. ¿Pero por qué? Porque cuando tenés que hacer un trabajo, lo obligan a buscar conceptos. Entonces el tipo tiende a tener una dualidad. Una cosa es lo conceptual, es como una cosa esquizofrénica, y otra cosa es Internet. En Internet juego y argumento por imagen y eso al tipo le llega. Cuando tú hablabas de la desmotivación, etcétera, porque la motivación acá está porque está vinculada al juego. Y como hay motivación, se genera la praxis política. Porque tú anclas políticamente a través de Internet, a través de todo un movimiento social, porque eso está vinculado a tu propio mundo interior, a tu propio imaginario. En cambio, los otros son conceptos. Bueno, quedamos ahí. Gracias.